Hoy día en Diálogo Psicológico nos vamos a permitir tocar un tema muy importante, el tema de la violencia, el tema del sicariato, el tema del bullying escolar. Justamente hace poco, en este año, también se tocó mucho el tema de psicólogo por escuela, violencia en las escuelas. Hubo dos leyes, una de hace 14 años, otra aprobada con Grita Noelia, hace poco, en las cuales ninguna resultó. Pero para hablar sobre ese tema tenemos un especialista, al psicólogo Wilkerson Daniel Turpo, egresado de la San Martín, con una segunda especialidad y viene del Instituto Nacional de Medicina Legal. Con él vamos a conversar. Doctor Turpo, ¿cómo está? Y bienvenido a Diálogo Psicológico. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Doctor, el Perú vive una crisis emocional, digámoslo así, ¿no?, de salud mental. ¿Cómo tratar estos temas que se vienen día a día? Claro, José, mira, te he estado escuchando, sí, pues estamos atravesando por una temporada y cada vez más creciente de una violencia casi sin fronteras, se puede decir, ¿no? Una violencia cada vez sin límites, donde las personas ya no sienten seguridad, ya no sienten ese arraigo, esa protección en la propia casa. Hablamos mucho de cómo se debe abordar estos temas, pero nos centramos tanto en las consecuencias que este tipo de fenómeno, en este caso es un fenómeno social, la criminalidad, está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida. Ya nadie se siente seguro en sus casas, no se siente seguro en las escuelas, no se sienten seguro en las instituciones. Tenemos una violencia de todo tipo, una violencia de las calles, una violencia institucionalizada, y lo que sí hay muchas cosas por hacer, pero también hay poca voluntad, ¿no?, de quienes son responsables de esta situación. Digamos que la violencia viene de casa, ¿no? Más que venir de casa, la violencia se está forjando a nivel cultural. Ya no hay quien enseñe a nuestros niños desde las edades muy tempranas, enseñarles los límites, los valores esenciales, los buenos estilos de comportamiento, la manera como yo debo relacionarme e interactuar con la sociedad. No se está forjando eso, por el contrario se promueve mucho el egocentrismo, el egoísmo, la cultura del más vivo, la cultura del que primero soy yo, después eres tú, y a costa de lo que sea soy yo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de violencia también, digamos, por la parte del hombre, el machismo, me imagino que en el instituto donde usted trabaja debe llegar varios casos de maltrato a la mujer. Mira, yo vengo ya más de 10 años trabajando en el Instituto de Medicina Legal, José, y casi el mayor porcentaje de los casos que llegan ahí a la sede son de violencia contra la mujer, ¿no?, contra la mujer. También hay un poco porcentaje de varones que también son violentados, ¿no?, porque esto es una situación que abarca, ¿no?, que abarca tanto a las mujeres como también a los varones y a los niños, ¿no? Doctor, el otro caso es cómo ver estos temas de psiquiatría, de secuestro. Justamente ahí, José, nosotros cómo analizamos. Yo soy psicólogo forense, ¿no?, especialista en psicología forense y criminología. La psicología es una de las carreras y una de las profesiones que tiene llegada a casi todo. En nuestro caso, pues en mi caso específico, como psicólogo forense y también como que lo engloba la psicología jurídica, podemos entender cómo funciona la psicología en el derecho, para el derecho y dentro del derecho. Nosotros sabemos como psicólogos jurídicos que se pueden establecer políticas públicas en las cuales se pueden abordar estos temas de criminalidad, que también el sicariato, los robos, los secuestros, tienen una base común. Todas estas variables, todos estos fenómenos sociales tienen una base común: formación, ¿no? Formación que ha sido mal destinada, ¿no? Como hace en el inicio lo mencionaste, José. Tenemos una ley del psicólogo. Un psicólogo por escuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre nos dicen, no hay presupuesto, no hay reglamento, y si hay la ley,
parte del argumento de la ley dice esto va a ser a merced si hay una disponibilidad presupuestaria. O sea, pero ¿qué nos hace ver en este caso, José? Que el Estado, ya sea el Ejecutivo, ya sea el Legislativo, no tiene en sí ese interés en sí por prevenir estos fenómenos, ¿no? Es reactivo frente a los problemas. Más policías en las calles, más penas duras a las bandas criminales o a los delincuentes, o a los delincuentes comunes, más penas severas. Pero no ven el foco de dónde se inicia esta situación. Eso es una política más que todo reactiva. ¿De dónde se inicia entonces? Esta cuestión se inicia en la formación propia de los chicos. Como la misma ley dice, ayer creo en estos días escuché a la presidenta decir, hablaba de la corrupción, ¿no? La corrupción, ¿por qué hay mucha corrupción? Decía, porque desde las escuelas no nos enseñan la honestidad, refería. Y si es verdad, la escuela es un ámbito de formación donde se requiere mucho y es el niño que absorbe toda esta situación. Y justamente si esta ley, por ejemplo, de un psicólogo por escuela se aplicaría, imagínate qué es lo que tendríamos, qué futuros chicos tendríamos. ¿Por qué? Porque la sociedad, sí, hay insuficiencia económica, sí, hay pobreza, hay vandalismo en las calles, hay falta de control social en las calles. Pero ¿qué es lo que, a pesar de esos problemas, qué es lo que falta? En los chicos, en las escuelas, falta alguien que entienda el comportamiento humano, que entienda los procesos mentales, que entienda las necesidades y los recursos de estos niños para que pueda trabajar con ellos. No se está invirtiendo, José, en lo que verdaderamente brinda, profesionales que formen a los chicos. ¿Y quién es el más capacitado para formar a los niños? El psicólogo. Digamos, doctor, una consulta. ¿Por qué el Estado, o cómo percibe usted el Estado en esta situación? ¿Por qué el psicólogo que estudia 5 o 6 años en una carrera lo consideran siempre como un auxiliar ya, digamos, de medicina? No lo consideran como tal, como un psicólogo profesional. Y muchas veces, los trabajos que hemos hecho con mi compañero Dani, hemos ido, por ejemplo, a Huacho, vemos que a los psicólogos les pagan poco, menos lo que le deben pagar, o lo consideran como que trabaja en un gel y le pagan solamente un estándar y no tiene una plaza orgánica como que debería tener, o no tiene un puesto laboral permanente como que debería permanecer. Entonces no lo consideran. El Estado, digamos que lo considera poco. Hace poco la presidenta de la República mencionó la creación de puestos de salud mental. Pero con estas creaciones de puestos de salud mental se van a habilitar plazas para cubrir el próximo año psicólogos por escuela. ¿Cómo lo ve? Mira, José, lo que el Estado hasta el momento no entiende es que si hay un profesional que entiende las características y variables de los fenómenos sociales, del comportamiento humano, del desarrollo humano, es el psicólogo. Solo el psicólogo es el que entiende, por su propia naturaleza de la profesión, es el que entiende el comportamiento humano, es el que entiende cómo esta persona se relaciona con su entorno social y cómo este entorno social influye en la persona. Al entender, si el Estado entendería la riqueza y el valor del profesional psicólogo, entraría en un valor muy adicional. El Estado, ¿qué es lo que hace el Estado? Es un Estado, como se puede decir, jerárquico, ¿no? Pensamos, no desmerezco a otras profesiones en este aspecto, que porque él estudió más años, en el caso de medicina, porque a veces, por ejemplo, en la parte clínica, el que debe liderar toda la parte de salud mental, dicen el médico. ¿Pero por qué el médico? Si el que entiende los procesos mentales y la salud mental, justamente es aquel profesional que se formó para eso. Pero no, hay otras especialidades que no son propias y que toman la dirección en este sentido, y entonces se le quita valor Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El Estado no entiende el valor que tiene el psicólogo como tal, ¿no? ¿Usted cree que el próximo año la presidenta Dina Boluarte cumpla con este compromiso de crear más puestos de salud y con ende, digamos, cubrir alguna brecha en cuanto se refiere a las escuelas? Mira, José, yo considero, aparte de cumplir eso, lo que debe hacer el Estado es invertir en los ministerios
que nos puedan prevenir estos problemas. Esa es la palabra correcta, inversión. Claro. No es un gasto, es inversión. Claro. A eso es lo que tenemos que hacer entender a la ministra, al gobierno, decirle, trabajemos juntos, trabajemos bien, unidos, porque si el colegio trabajaría con este tema de salud mental, yo creo que otro sería la cosa. Por supuesto, José. Si el Estado o los poderes del Estado entendieran que tenemos que destinar más presupuesto a tales ministerios que son críticos en la formación de las personas, tendríamos resultados diferentes. ¿Cuáles son los ministerios críticos? Educación, salud. No basta solamente con incrementar psicólogos en los puestos de salud. Tienes que también incrementar psicólogos en la parte educativa. Si tú solamente incrementas psicólogos en la parte sanitaria, que es las puestas o centros de salud o los hospitales, estás abordando un problema que, ¿qué es lo que hacen los hospitales? Las personas llegan con los problemas e intervienen a sus problemas. En cambio, en la parte educativa es diferente. El psicólogo forma a estos seres humanos, el psicólogo forma a estos niños, el psicólogo forma a estos adolescentes. Entonces, ¿qué tendríamos más adelante? Resultados diferentes. Entonces el Estado tendría que entender que hay ministerios en los cuales tiene que invertir y tiene que incrementar el presupuesto, que es específicamente la parte educativa. ¿Algo más, doctor, quisiera agregar usted? Lo que queremos entender como psicólogo jurídico en este aspecto es que el Estado nos consulte cómo ve la psicología jurídica todos estos fenómenos psicosociales de la violencia, ¿no? Para que desde nuestro enfoque entender el comportamiento criminal, entender el comportamiento violento de las personas, para nosotros decirles cómo esto se debe abordar, Pipo. Entonces, nosotros como psicólogos y como colegio profesional que tenemos las herramientas necesarias, tenemos el conocimiento y la experiencia necesaria que nos va a permitir dar una información mucho más enriquecedora y la experiencia necesaria para que el Estado pueda cada día tener una vida cada vez sin violencia, sin bandas criminales, sin chicos que se hagan bullying, sin chicos que no respeten el entorno familiar, sino con unos enfoques y valores diferentes. Bien interesante, doctor. Yo le agradezco mucho por estar acá en Diálogo Psicológico. No es la primera ni la última vez que lo vamos a tener. Creo que el próximo año lo vamos a tener más continuamente y esperemos, doctor, que el tema de la violencia pueda bajar, porque yo creo que el país necesita un psicólogo, ahora más que nunca. Le agradezco mucho por estar acá y sus palabras finales. Okay. Gracias, doctor José. Agradezco la invitación. Creo que el tema de la violencia, si bien es un tema trillado, es un tema importante, donde no solo se debe abordar de la parte reactiva, sino de la parte preventiva, ¿no? Y ahí es donde ingresamos nosotros como psicólogos a generar estas bases para una sociedad cada vez más enriquecedora, ¿no? Bien, hemos estado el día de hoy entonces con el psicólogo Wilkerson Daniel Turpo, y con él nos despedimos hasta un próximo programa.